Días, compañeros, profesor, público en general. Mi grupo les vamos a presentar sobre la psicopatología de la atención y la orientación. Estamos conformados por Martín Freire, Andrea Monge, Wilson Pavón, Fernanda Guerrero, Jocelyn Tuapanta y Sofía Torres. Empecemos por saber qué es la atención. Se sabe que es la capacidad de seleccionar la información sensorial de un momento determinado y de dirigir los procesos mentales. Como un proceso cognitivo, desde enfoques cognitivos, el objeto de estudio es el funcionamiento de procesos de conocimiento anormales, tanto en situaciones naturales como situaciones artificiales. La atención como concentración. Primero, hay que saber qué es la capacidad para fijar la atención sobre los estímulos, objetos o situaciones. Bien, hablando ahora de la ausencia mental, es la gran concentración sobre alguna cuestión en concreto y lo que nos conlleva a desatender o desconcentrarnos al resto de los estímulos presentes, excepto aquellos que son demasiado mecánicos o habituales. Ay, ay, cabrón. Si te pega a todos, si te pega a todos, cabrón. Estamos jugando póker, pendejo. Laguna temporal. El paciente no puede recordar nada respecto a este periodo, aunque en dicho periodo estaba realizando alguna tarea o actividad. No es lo mismo que la amnesia, ya que en el periodo de laguna temporal no ha ocurrido nada que merezca la pena ser recordado, y el sujeto no ha registrado los acontecimientos que pueden ser internos o externos y que sirven para darnos cuenta del paso del tiempo. La laguna mental es cuando vas y te pegas una borrachera y al día siguiente despiertas sin celular, sin zapatos, sin dinero y sin billetera. Y en el caso de que llegas a tener celular al día siguiente, despiertas con unos 20 mensajes de WhatsApp reclamándote y diciéndote, no esperaba que fueras así. La atención como selección es la capacidad de la atención para discriminar los estímulos relevantes de los no relevantes. Es la capacidad limitada de la atención. Aparece tanto en cuadros maníacos, estados crepusculares, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, siendo este último trastorno donde más se han estudiado estas alteraciones. Fenómeno de afinar en, habilidad para persistir en una fuente de información a pesar que existan al mismo tiempo muchas otras que compiten para atraer la atención. La atención como activación es la focalización atencional y su nivel de intensidad está íntimamente relacionado con el nivel de activación o estrés del sujeto. En esta se encuentra la curva de Yerkes y Dodson. Mantiene la forma de U invertida. A mayor activación, varían los recursos atencionales como se puede observar en la gráfica. Además existe el fenómeno de visión de túnel. Toda la atención se centra en el peligro percibido, por lo que se produce un estrechamiento selectivo en el foco atencional. La atención como vigilancia es la hipersensibilidad a los estímulos ambientales, atención definida por una tarea y la productividad que se ejecuta. A través de esto se pueden realizar estudios sobre tareas de vigilancia, como por ejemplo, en un periodo largo de tiempo se le pide al sujeto que identifique un estímulo que se presenta de vez en cuando. En esto podemos analizar el nivel general de vigilancia. Dependerá del nivel de atención tónica. El decremento de la vigilancia durante una tarea. La vigilancia se ve afectada por factores como personalidad, activación tónica y características de la tarea. Expectativa, sed o anticipación. Es una característica de la atención. El sujeto, gracias al conocimiento y experiencia previa que tiene, es capaz de anticipar y prepararse a ciertos resultados. Esto puede tener dos efectos, tanto positivo y negativo. Hablando del efecto positivo, permite ser más rápido y eficaz y consume menos recursos cognitivos, mientras el efecto negativo sería que cuando no se cumplen los acontecimientos previstos se deteriora el rendimiento y aumentan los errores. Set segmental o disposición fragmentada para la respuesta. Esta teoría se basa sobre los problemas cognitivos esquizofrénicos.
Esto se hizo con datos obtenidos en experimentos de tiempo de reacción. Se ve que los esquizofrénicos son más lentos y no se benefician de los intervalos preparatorios. ¿Qué es un intervalo preparatorio? Es el intervalo entre el comienzo de la señal de aviso y el estímulo real del tiempo de reacción. Esto manipulando este tiempo de diseño, tareas de tiempo de reacción en las que siempre se pone la misma duración del intervalo preparatorio, los tiempos reales de los sujetos normales mejoran si estos saben que el intervalo preparatorio es regular. Mientras en los esquizofrénicos no se aprovecha esta ventaja y no mejoran en su ejecución, a menos que el intervalo preparatorio sea muy breve. Además, el intervalo preparatorio de más duración empeora la ejecución. Entonces, ¿por qué los normales hacen más rápido tareas cuando cuentan con un intervalo regular? Porque ellos pueden anticipar y preparar las respuestas, cuentan con un set general, es decir, preparación o disposición general, que dispone al sujeto para percibir la situación y responder, excluyendo los aspectos irrelevantes. Puede dar respuesta específica, apropiada y adaptativa. El esquizofrénico tiene set segmental, es decir, disposición fragmentada. El ajuste preparatorio se dirige a aspectos parciales, a porciones de la situación total, por lo que hay un mayor inconsciente dentro de su respuesta. Falla en mantener su estado de predisposición y responder rápido, apropiadamente. La función de protección contra la respuesta a los estímulos está deteriorada. Poseen una preparación o disposición general, es decir, set general, con la que pueden dar una respuesta específica, apropiada y adaptativa. Los sujetos con esquizofrenia poseen una disposición fragmentada, es decir, set segmental, en la cual el ajuste previo se dirige a aspectos parciales, produciendo una mayor inconsistencia de respuestas. Fallan en mantener su estado de anticipación y en liberarse de lo irrelevante. Psicopatología clásica de la atención. Clasificación clásica. Aproxelia y proxelias. Pseudoproxelias. Falta de atención hacia el entorno a pesar de mantener conservada la capacidad. Aproxelias. Inestabilidad de atención caracterizada de trastornos maniáticos. Hiperproxelias, hiperactividad de atención caracterizada de trastornos con ideas delirantes. Clasificación funcional, falta de atención y trastorno de la concentración, incapacidad o disminución de la capacidad para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un determinado objetivo. Estrechamiento de la atención. La concentración se dirige sobre unas pocas cosas. Aparece frecuentemente en cuadros paranoides. Oscilaciones de la atención y concentración. Implica alteraciones en la duración de la atención. Aproxelias, disminución máxima de la capacidad atencional, grado más intenso de la distraibilidad. Esta se mantiene fijada en determinados contenidos o vivencias donde resulta imposible movilizarla. Hipoprocelias, disminución de la capacidad atencional en función del grado de disminución de la atención, se refiere a distraibilidad, labilidad atentiva emocional, inhibición de la atención o inatención, negligencia de la atención, fatigabilidad de la atención, apatía, perplejidad de la atención, distraibilidad, inestabilidad de la atención, aparición de cambios bruscos del foco atencional, incapaz de mantenerse alejado a estímulos externos cuando está implicado en una determinada tarea. También puede observarse inquietud, impersinencia o agitación a nivel motor. Etiología orgánica en estados crepusculares e intoxicación por sustancias y psiquiátrica en TDAH y cuadros maniáticos. La habilidad
atentiva, emocional, inconstancia atencional y variaciones en su rendimiento debido a su influencia de niveles elevados de ansiedad. Inhibición de la atención o inatención. Incapacidad del sujeto para movilizar la atención, ensimismado y sin interés por los cambios visuales o auditivos que ocurren en su alrededor. Etimología orgánica acompañada de desorientación y otras alteraciones cognitivas, mientras que psiquiatría presenta cuadros de inhibición motora de la melancolía y la esquizofrenia. Negligencia de la atención. Síndrome de negligencia es cuando se da en lesiones focales del hemisferio no dominante y se compone de asinesia, negligencia hemiespacial, intención unilateral, el cual implica ignorar la mitad del espacio extrapersonal e incapacidad de síntesis de los datos sensoriales. Síndrome de heminegligencia espacial izquierda. Falta de atención a estímulos presentes en el lado contralateral a la lesión cortical. Supone una alteración en la representación interna del espacio. Estos pacientes no atienden a los estímulos presentados en la mitad izquierda del campo visual. Etiología. La etiología son las lesiones parietales del hemisferio derecho. Los componentes del cuadro son la hemi-inatención, la alaquestesia, la extinción, hemiasinesia y negligencia espacial o fatigabilidad de la atención, el cual es el agotamiento de la atención. Aparece secundariamente a factores de compromiso cerebral como la neurastenia postraumática y determinadas fases de algunos tumores cerebrales. Apatía, dificultad para mantener la atención en los estímulos. Aparecen en estados asténicos apáticos, fatiga extrema, necesidad de sueño, sobredosis, procesos degenerativos difusos como pueden ser corticales o subcorticales. Complejidad de la atención, alteración cualitativa de la atención, incapacidad para sintetizar el contenido aprendido o que se ha atendido. En este caso, no conoce las acciones o circunstancias y produce confusión. Pseudoaprosexias, falta de la atención, cuando en realidad la atención, la capacidad de atención está en buen estado. Esto se puede dar en una simulación o en el síndrome de Ganser, donde los comportamientos son impresionantes, pero lo que dice no tiene sentido y es como para impresionar a la gente, o en comportamientos histéricos también se encuentra. Paraprosexias. Hay situaciones en las que la atención, su enfoque o dirección va a estar enfocada a anomalías, a cosas anómalas. Por ejemplo, una hipocondría, que va a estar solo enfocado en los síntomas y todo lo que redunda a la enfermedad. En las hiperprosexias se focalizan de forma excesiva y transitoria, donde estas alteraciones hacen que tenga una hiperlucidez y una vigilancia extrema. Aquí la atención va a ser afectada, va a ser muy cambiante, por lo tanto va a tener un bajo rendimiento debido a la distraibilidad. En la psicopatología de la orientación se puede decir que el hipocampo es la estructura cerebral que más se asocia con la consolidación de imágenes topográficas del exterior. En los tipos de alteraciones de la orientación encontramos a la desorientación orgánica, que es masiva en tiempo y espacio. Aquí el paciente no sabe cuándo es ni cómo es, está perdido completamente y por lo tanto es muy amnésico. Y si de pronto se llegara a asociar con una desorientación autopsíquica, estaríamos hablando de un cuadro mucho más grave. La orientación. Aquí el sujeto se orienta por parámetros normales y anormales. Es decir, que él puede decir que sí, se da cuenta de su casa, pero, se da cuenta de cómo es y cómo llegar. Luego puede realmente inventarse decir que queda en Los Ceibos cuando realmente queda en Yaguarcocha, su casa. Y en la falsa orientación, el sujeto solo se va a guiar o orientar por parámetros patológicos. Esto quiere decir que aquí va a ser como de fábula. Alteraciones atencionales en trastornos mentales.
Aunque estas no se han tomado en cuenta como signo para diagnosticar un trastorno, es necesario conocer cómo éstas se manifiestan dentro de un trastorno. Como podemos ver en el cuadro, en la esquizofrenia dice que se da un déficit en la vigilancia. Se ve afectada la atención selectiva y la atención sostenida. En la depresión, algunos pacientes comentan que tienen falta de atención y problemas cognitivos. Y en la ansiedad, se da una mayor demanda en los recursos cognitivos, como puede ser una mayor focalización a ciertos estímulos, que en este caso puede ser con carga emocional, que sean amenazantes. En este caso, a veces palabras que llegan a afectar a la persona y es de forma automática que reaccionan ante estas situaciones.